Ens anem, oi, amb la nostra secció d'Acenòveda de cada dimarts i aquest cop tenim a Lorena Bajo, que crec que ja la tenim connectada a l'altra banda. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Elena. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. ¿Tú tienes bien la piel también? La tengo muy bien, aunque la psoriasis sí que es verdad que, bueno, la rosácea que decía nuestra compañera de vez en cuando aparece. Pues ya sabes, a leerse el libro. Tenemos que leernos el libro. Yo también lo voy a leer igualmente. Oye, Lorena. Claro que sí, seguro que nos ayuda a todos. Claro que sí. Oye, hoy vamos a hablar de la comunicación no verbal en las aulas. Efectivamente, después de mi última intervención, que hablamos de la comunicación no verbal en el deporte, a última hora me preguntaste una cosa que me pareció muy interesante, Elena. Sí. Y fue la importancia también de la comunicación no verbal en el deporte con los padres y los entrenadores, cómo influía en los niños. No sé si recuerdas, pero que hablábamos de que a veces los niños nos dan lecciones de cómo hacerlo, ¿no? Totalmente. Entonces, a raíz de ahí lo pensé y dije, pues es un tema muy interesante el ver... Ai, en el moment més interessant sempre passa esto. A la televisió et posen un anunci i aquí en directe es queda parada la cosa. Espérate, Lorena, ¿me oyes? Sí. Has vuelto. Está fallando algo, sí. No sé nada, te has quedado un momento así parada en el mejor momento. Como en las películas. Cachis, a ver si conseguimos que funcione todo bien. Venga. Que hoy es martes y 13 por algo. Por algo será. Dime. Bueno, comentábamos que, pues eso, la importancia de la comunicación no verbal y hoy quería hablar de cómo educar a los niños desde pequeños ya con esta comunicación no verbal. Y es que un profesor, un docente, un tutor, bueno, como lo queramos llamar, puede tener un gran peso en el rendimiento y el aprendizaje de los niños. Claro. De hecho, existe un Real Decreto ya desde el 2013 en el que se regula las enseñanzas mínimas en el segundo ciclo de educación infantil, indicando como objetivo conseguir una educación infantil que desarrolle las habilidades comunicativas en todos los alumnos. Claro, yo me imagino que además también los profesores, los maestros, es interesante que sepan de lenguaje no verbal, porque seguramente cuando entre ese alumno podrá saber si ese alumno está bien o no está bien, si el gesto que ha hecho, no sé, digo yo, me imagino. Sí, por supuesto. Es que al final siempre comunicamos. Es que aunque tú le digas a alguien no comuniques y se quede recto, uno va a pensar que está preocupado, otro que está serio, otro que está cansado. Al final, sin querer, siempre estamos comunicando. Claro. No, es algo incontrolable. Y bueno, pues eso es tan importante que incluso un Real Decreto habla de esto en la educación secundaria, ¿no? Y además señala que la comunicación, esto os lo voy a leer directamente, es especialmente relevante en esta etapa de la vida, pues es un instrumento que por excelencia fomenta el aprendizaje y ayuda a regular las conductas que tenemos entendiendo nuestros sentimientos, o sea, el saber qué es una emoción, qué es lo que me está pasando, cómo controlarlas. Es decir, que todo lo que es la comunicación no verbal es necesario para poder configurar tu propia identidad personal ya desde pequeños. Sí, y además aprendes de las emociones. Para que veamos la importancia. Y aprendes de las emociones. Claro. Las entiendes, ¿no? El entender qué es lo que te está sucediendo. Sí, que hay muchos niños o muchos adolescentes que no entienden a lo mejor aquello que están sintiendo y lo pasan fatal. Fatal, la frustración es uno de los mayores casos de rabietas y porque se frustran, no saben cómo digerir que algo no les salga bien. Bueno, al final todo esto lo que significa es que siempre estamos comunicando y el poder entenderse a uno mismo va a ayudar a hacer que los demás nos entiendan. Porque cuando nacemos y somos bebés, pues lloramos y van probando, ¿no? Si tienes hambre, si tienes sueño, hasta es un poco supervivencia. Pero claro, cuando ya vas creciendo y ya lo entiendes tú, o sea, si consigues entenderlo, vas a conseguir que los demás puedan satisfacer eso que tú estás sintiendo y necesitando. Claro. Oye, Lorena, y hablando de profesores, ¿me querías decir algo más?
Sí, iba a hablar Dime. justo de cómo le sirve a un profesor conocer, ser consciente de eso, de la comunicación no verbal, lo que habías comentado tú Ah, antes. exacto. Sí. Claro, cuando el profesor toma conciencia de su comunicación no verbal, como bien decías, la importancia no solo de que el niño lo entienda, sino de que el profesor también lo pueda recibir, ¿no? Y también cómo puede acercarse más a los alumnos gracias a crear ese clima emocional de relación con el alumno. Claro, al Todo final. esto es un poco lo que... Claro, al final el profesor tiene también que vincularse un poco emocionalmente con el alumno. Pero claro, ¿por dónde empieza? Claro, y ahí hay una dificultad en límites, ¿no? Claro. Entonces, porque todos captamos y emitimos. ¿Y cómo puede el profesor empezar a tener ese vínculo? ¿Por dónde empieza? Vale, bueno, el profesor, a ver, al final los docentes pues tienen una labor muy complicada porque no es fácil. Bueno, piensa que vivimos en un mundo, lo primero, de redes sociales, de inmediatez, que dan control al usuario, ¿vale? Porque claro, el docente es el que tiene que controlar a la persona y estamos acostumbrados a ser nosotros los que decidamos qué ver, qué hacer. En milisegundos vamos descartando, bueno, de hecho hay estudios de Meta, bueno, de redes sociales tipo Instagram, Facebook y demás, que solo el 65% de las personas ven ahora mismo los 3 primeros segundos de un reel o de cualquier vídeo corto. Y solamente llegan a ver entre 15 y 30 segundos, menos del 65%, o sea, menos de la mitad aguantan 30 segundos viendo un vídeo. Entonces, ¿cómo un docente puede conseguir captar toda la información que recibe de los alumnos? ¿Cómo vincularse con ellos? Pues efectivamente es súper difícil. Y está demostrado científicamente, en 2011 creo que fue el estudio, que si una materia, o sea, que dependiendo del profesor, al alumno le gusta más o menos una asignatura. Claro. Es que yo supongo, O sea, que es decir, influye el mucho. estudiante... Influye mucho como lo explique también el profesor. Claro, la comunicación no verbal del cómo, ¿no? El tono de voz, bueno, lo que siempre hemos hablado de todos los canales de comunicación. Si se para, si no se para, los silencios, si involucra o no al alumno. Entonces, en ese estudio, lo que hacen es mirar cómo influye, si el profesor agrada y el resultado en la asignatura. Es decir, cómo hace que si un profesor te cae bien, la asignatura te guste. Es decir, que si el estudiante tiene una conexión emocional positiva con el profesor, se involucra más en esa clase y valora más esa materia. De tal manera que se destaca en este estudio que hay un efecto especialmente positivo durante la educación primaria y secundaria si el profesor consigue vincularse de alguna forma más emotiva con los alumnos. Claro. Y por último... Entonces, al final... Sí, dime. Sí, bueno, que por tanto un profesor hoy día lo que necesita es usar todas las herramientas que pueda tener a su alcance, las verbales y las no verbales, pues para poder permitir esta disposición emocional favorecedora cara al aprendizaje de los alumnos. Y la imagen, brevemente nos explicas, la imagen también importa mucho en el profesor. Sí, importa muchísimo también la imagen, porque un profesor al final tiene que ser un poco caramaleónico, ¿no? Con a quién le va a dar clase. No te puedes vestir igual para dar clases a niños de 8 años que de 18, que de 24 en una universidad. Entonces, sí que es cierto que favorece la simpatía, generar esa confianza y reduce también el miedo al error si un profesor se camufla un poco más entre su público, ¿no? Dependiendo un poco del aspecto que uno quiera dar, pues va a utilizar corbata o no, si igual eres profesor de ingeniería o no. O sea, al final lo que se trata es de ver a quién te diriges y hacerte un poco pues de su tribu, por así decirlo. Pues Lorena, muchísimas gracias. Siempre aprendemos muchísimo con vosotros. Esta vez nos hemos metido en las aulas y nada, que te veo muy pronto. Está hecho, muchas gracias, muy amable. Gracias, Lorena, un beso. Gracias. Buen día, Elena. Gracias.